Primero vamos a hablar sobre qué es y por qué usarla. Después vamos a explicar un poco sobre el tema del modelado de una tabla. O sea, ustedes saben más o menos lo que es una base de datos relacional. Perfecto. Veo las cabecitas diciendo que sí. Saben lo que es una base de datos. Cómo se ingresa y actualizan los datos, cómo se hacen las consultas, el modelado de relaciones, porque cuando tenemos una base de datos relacional, la magia realmente está en cómo se relacionan las distintas cosas, en las tablas que vamos teniendo. Después vamos a hablar un poquito qué pasa cuando tenemos bases de datos que ya existen, que bueno, necesitamos ver cómo se manejan de este sistema. Lo andamos por empezar de cero y después hablamos un poquito de un breve repaso de un par de extensiones que son realmente útiles y que le dan mayor poder a todo este sistema. Bueno, primero, ¿por qué? ¿Qué es? SQL Alchemy es lo que técnicamente se llama un mapeador de objetos relacional a base de datos relacional, y eso significa que lo que nos ayuda es a poder tener nuestra base de datos y acceder más fácilmente a los objetos que están dentro de ella. ¿Por qué? Porque básicamente lo que nosotros tenemos para acceder a una base de datos relacional tradicionalmente es el lenguaje SQL, el lenguaje unificado de consulta, el cual, bueno, es un lenguaje que si bien está estandarizado, de tener orientación a objeto, nada. Entonces eso hace que sea completamente diferente a cómo se maneja dentro del código. Ustedes van a ver que con SQL Alchemy van a tener la posibilidad de, armar las consultas de una manera más práctica. Después, ¿qué ventajas nos da? Primero, la cuestión es que da una especie de capa de compatibilidad. ¿Por qué? Porque si bien el lenguaje de consulta estructurado, el SQL, es estándar, no es exactamente igual para cada una de las bases de datos que nosotros podamos usar. Utiliza, por ejemplo, una manera un poco diferente de llamar los parámetros cuando nosotros mandamos por parámetros, que siempre tenemos que mandar los parámetros como parámetros aparte, no incrustados en el string, por cuestiones de seguridad. Los que ya están en este tema hace rato, veo que asienten la cabecita. Y entonces lo que hace SQL Alchemy es hacer que nuestro código funcione bien para las distintas bases de datos en las que nosotros vamos usando. ¿Eso para qué nos sirve? Yo, por ejemplo, lo he usado para tener el mismo programa en tres versiones diferentes. Una versión full para usar que varias personas lo usen y lo tengan en un servidor a un MySQL que lo tenían compartido. Una versión de monousuario que permitía usar sin instalación adicional de engine ni nada de eso, con un SQLite que para monousuario anda espectacular. Y una versión de demo para la gente que no quería guardar ningún tipo de datos, que era con una base de datos en memoria. Y las tres cosas funcionaban con el mismo código. Sirve también para hacer testeo y un montón de cosas. También nos da sencillez de uso, ya que no vamos saltando de un lenguaje a otro, porque si no es como cuando ustedes hacen un código, van a ver de que en realidad están haciendo una especie de metaprogramación porque arman los strings SQL. Bueno, esto es lo que te sirve para que no se vea de esa manera y se vea un poco más unificado. Y también para incentivar el uso de prácticas más seguras, evitando SQL injection con el manejo de strings. Hay un pequeño costo, en algunos casos las consultas no son tan óptimas. Esto, si vos sabés mucho de SQL, podés llegar a hacer consultas más óptimas y tiene un cierto peso cuando es muy pesado. Eso significa que SQL Alchemy nos permite hacer consultas a nosotros de manera a pata, digamos, sería, no sé cómo decirlo, directamente mediante el string, sin necesidad de agarrar y de andar evitando completamente SQL Alchemy, sino para este caso en particular. Y después tenemos algo más de código que se ejecuta. SQL Alchemy está muy optimizado, se usan sistemas muy grandes, así que no es que es un código no óptimo, pero bueno, siempre un poco más de código es un poco más de código.
Y después tenés una cierta curva de aprendizaje. Si ya conociste SQL, por ahí puede resultar un poquito, no sé, molesto, tenés que aprender otra cosa más. Pero bueno, como programadores tengo que aprender siempre. Bueno, primero que nada vamos a enseñar un poquito cómo se modelan los datos. Se modelan los datos de la siguiente manera. Lo que se hace es algo que se llama una base declarativa. Acá vamos a empezar a explicar cómo se hace con un proyecto nuevo de cero. Después voy a explicar un poquito algunas cosas que se pueden hacer cuando el proyecto ya viene con una base de datos que ya existe. Nuevo de cero, lo que nosotros hacemos es poner una base declarativa y después, fíjense que después creamos una base, una clase como cualquier clase de Python, y en esa clase vamos explicando. Por ejemplo, tenemos la clase cliente. Y en la clase cliente tenemos un ID, como siempre tenemos la base de datos, un ID que es una primary key, que es la clave primaria, el nombre, que es un string. Fíjense que nosotros agarramos y decimos qué longitud hay, siempre vamos agregando, porque nosotros en Python vamos a hacer una correlación entre los tipos de Python y los tipos que tenemos en la base de datos. Pero en Python, cuando nosotros declaramos un string, no le decimos qué longitud tiene. Entonces, para agregar información respecto, que es importante para que la base de datos después sepa cómo construir correctamente, cómo hacer el lenguaje de declaración, lo que nosotros hacemos es poner esta información extra. Y después tenemos un entero. Bueno, acá doy más o menos un mapeo de los tipos de datos que están contemplados en SQLArch. ¿Qué significa esto que están contemplados en SQLArch? Significa que él te hace la traducción a la forma que tiene que declararse dentro de la base de datos, en cualquier base de datos de las bases de datos que tiene contempladas. O sea, MySQL, Postgres, SQLite, también tenemos Oracle, tenemos Microsoft SQL Server. Todas estas podemos usar exactamente los mismos tipos de datos que ya SQLArch los transforma a los tipos de datos correspondientes a las distintas bases de datos. Por ejemplo, tenemos strings, tenemos textos, booleanos, enteros, flotantes, enumeraciones, que sería cuando nosotros tenemos campos que tienen un cierto set un conjunto de datos posibles que están, que son los posibles datos, pueden tener ese campo puede tener ciertos valores. Tenemos fecha, intervalo de fechas, y después tenemos para guardar grandes conjuntos de datos que tenemos dos formas. Binarios, que serían, por ejemplo, nos sirve para un bitmap, por ejemplo, que estamos guardando en la base de datos. Y después tenemos Pickle. Pickle es un formato especial que tiene Python desde siempre, donde le sirve para agarrar y para poner en cualquier conjunto de datos, un diccionario, una lista, lo que sea, incluso alineados, los agarra, los convierte y los pone. Pickle es realmente es muy interesante, está estandarizado desde hace mucho tiempo en Python. Lo único de malo que tiene es que está dentro de Python, no es como JSON que se usa en todos lados, es para Python. Fuera de estos tipos de datos, SQLArch nos permite agarrar y nos permite utilizar tipos de datos específicos de las bases de datos, pero obviamente con eso perdemos portabilidad. No puede hacer más que datos. O sea, los tipos de datos, nosotros utilizamos un tipo de datos que es específico, pongamos de Postgres, y bueno, vamos a tener la contra de que vamos a estar con esa limitación de que no va a poder correr exactamente igual el código en otras bases de datos. Los tipos de datos con estos tipos de datos básicos, después también existen maneras de declarar tipos de datos compuestos. No voy a entrar en un tema ya avanzado, porque acá le estoy quedando a dar solamente una introducción de lo que pueden hacer tipos de datos compuestos. Bueno, cuando nosotros, a ver si volvemos un par de cositas para atrás. Fíjense que yo dije Mapped Column, ahí explicaba que podía ser primary key, que podía tener el tipo de datos. Bueno, en Mapped, como Mapped Column podemos agregar
si es primary key, qué valor puede tener por defecto, si es posible guardar o no guardar números dentro de la cosa y si está indexado ese campo en particular. Esa es poner ese campo en particular como indexado es algo muy práctico, porque tenemos, por ejemplo, nombre, podemos crear índices más complejos. Eso lo voy a dejar como podemos crear porque nuevamente hay cosas que voy a ir mencionando. Para conectarnos con el motor siempre tenemos el mismo tema. Tenemos un Create Engine que nos agarra y nos pone, nos hace la conexión con la base de datos. Luego para crear a partir de la conexión de la base de datos que vamos teniendo, lo que tenemos es una instrucción que se llama Create All, que toma toda la metadata que nosotros hemos declarado de cómo está hecha nuestra base de datos, qué campos tiene, qué tipo de datos tiene, etc. Y lo crea, o sea, lo que hace es mandar al motor de base de datos las órdenes, create table, crear índices, todo lo demás. Para los diferentes motores, para poder conectar con los diferentes motores, una de las cosas lindas que tiene SQL Alchemy es que directamente nosotros vamos cambiando el string de conexión. Únicamente la cadena con la que se conecta a la base de datos. Entonces, el string de conexión es siempre parecido. Primero dice el tipo de base de datos que tenemos, después dice cuál es el driver, porque hay algunas bases de datos que pueden tener distintos drivers, y ahí también se nos abren varias posibilidades interesantes, el usuario, la password, y luego el host, donde está, y el nombre de la base de datos, o el puerto, el nombre de la base de datos. Siempre está estandarizado de esta manera el string de conexión, con lo cual, digamos, lo único que tenemos que hacer después es cambiarlo cuando si queremos conectarnos a otro motor de base de datos. Bueno, lo que nosotros tenemos con una base de datos relacional, además de tener varias tablas, es que tenemos algo que se llama integridad. ¿Qué significa integridad en la base de datos? Una base de datos no puede tener código que sea corrupto, que sea inválido. Doy un ejemplo muy simple. Yo tengo cuentas de varios, digamos que soy como un banco, tiene un balance la persona 1 y la persona 2. La persona 1 le pasa plata a la persona 2. Algo falla en el medio, porque yo tengo que agarrar y tengo que deducir, o sea, restarle plata a la persona 1 y agregarle plata a la persona 2. Algo pasa en el medio y una de las dos operaciones no se hace. Bueno, eso no puede ocurrir, porque en ese caso yo estaría o creando plata o destruyendo plata. Eso no debe ocurrir jamás. Entonces, una de las cosas que tienen las bases de datos, los motores de base de datos relacionales, es algo que se llama manejo de transacciones y atomicidad de las transacciones. Eso significa que si algo funciona mal en el medio, o sea, o bien no se subió o bien no se restó, o bien no se sumó, o algo no quedó bien grabado, no importa. Se vuelve para atrás, se hace un rollback, se vuelve para atrás. Bueno, el equivalente con SQL Alchemy es algo que se llama sesiones. Las sesiones son donde uno va agarrando, tomando los objetos que representan las filas de la base de datos y las va agregando a las sesiones, y eso lo que hace uno modificar, agregar, poner, lo que sea. Cuando cierra la sesión y hace el commit a la base de datos, ahí recién quedaron todo este conjunto de datos que uno modificó, digamos, verdaderamente grabados, verdaderamente percibidos dentro de la base de datos. Bueno, siempre se puede hacer lo siguiente. Nosotros tenemos un decorador, que es con el que iniciamos la sesión, digamos, con lo que abrimos dentro de este manejador de contexto. Dentro del manejador de contexto nosotros tenemos with, el manejador de contexto, como la sesión. Cuando se cierra el manejador de contexto,
esto se cerró la transacción. Antes de cerrar la transacción nosotros tenemos que hacer el commit, y el flush es una operación especial en la cual mandamos operaciones a la base de datos, pero todavía no las persistimos definitivamente. O sea, lo que estamos haciendo es decirle que grabe, pero que todavía no está totalmente completada la transacción. ¿Para qué nos sirve? Para que la base de datos genere, por ejemplo, IDs por defecto, y para que la base de datos ya tenga el conocimiento de que esa información se va a grabar ahí. Pero no está todavía cerrada la transacción. Entonces tenemos flush y tenemos commit. Bueno, acá tenemos un ejemplo muy simple de cómo hacemos la inserción de datos para una sola tabla. Creamos un objeto cliente, que le ponemos el nombre, le ponemos un balance, una cantidad de plata. Bob, Mary, agregamos todos los objetos a la sesión y la conectamos. Así nomás. Esto lo que hace entonces es hacer los insertos correspondientes en la base de datos. También podemos hacer actualizaciones. Si yo, por ejemplo, acá tenemos una pequeña consulta a la base de datos, seleccionamos los objetos clientes, o sea, tomamos la totalidad de la fila, todos los datos que están dentro de la base de datos para ese cliente en particular, donde el nombre del cliente sea Bob. ¿Sí? Entonces lo que hacemos es pedir, de la sesión, ejecutar este select y pedir la primera fila. First, está acá. Sumamos el balance y luego hacemos el commit. También podemos tomar directamente por ID, o sea, acá en este caso no estamos tomando por nombre, sino directamente por ID, y acá lo que hacemos es borrar un cliente, una fila de la base de datos. Acá hay un pequeño repaso de lo que significa la base, lo que son el tema de las sesiones. El tema de las sesiones tenemos cuando todavía está el objeto creado pero sin ser agregado a una sesión, el objeto, la instancia del objeto, el cliente sería el ejemplo, está en un estado de transitorio todavía recién creado. Después tenemos cuando está agregada a la sesión se lo llama pendiente. Después, cuando por fin se lo grabó y se hizo la transacción, está persistido. Puede haber sido borrado sin ser persistido todavía. Y después, cuando ya se terminó todo, está detachado, o sea, está desvinculado finalmente. Bueno, ahora vamos un poquito más con las consultas de datos. En las consultas de datos, nosotros lo que tenemos es que, bueno, acá tenemos el ejemplo que les estaba explicando anteriormente, donde nosotros podemos agarrar, podemos elegir un cliente por el nombre que tiene, ¿está? Y acá lo que fíjense es que podemos elegir todos. Si un cliente, si existiera, por ejemplo, más de un cliente con el nombre de Mary, entonces nosotros podríamos elegir todos. Podemos también agregar cosas que están en SQL y que van a generar la correspondiente consulta que corresponde. Acá nos va a traer ordenado, por ejemplo, por el balance del cliente. Va a traer, por ejemplo, solamente los clientes que tienen balance positivo, porque dice cliente, balance mayor a 0. Va a traerme solamente los clientes con mayor balance y los 10 clientes con mayor balance, porque está limitado a los 10 superiores, por ejemplo. Perdón. Podemos tener también conexiones, podemos tener OR, AND, o sea, podemos tener, por ejemplo, acá vamos a traer distintos clientes que digamos que puedan tener el nombre Bob o el nombre Mary. O sea, son dos condiciones distintas. También se puede poner con AND, se puede poner con NOT, tanto los conectores lógicos, digamos, disponibles para ir agregando. Esta es la manera en que se va haciendo las consultas en SQL Alchemy. Se van agregando piezas. ¿Qué tiene de bueno esto? Que yo puedo agarrar y
tomar esto que estoy haciéndolo y, digamos, irlo haciendo en varias sentencias separadas. Eso me permite agarrar y me permite tener mucha mayor flexibilidad a la hora de preparar el código. No tengo que agarrar y tener que poner un string, digamos, que es bastante feo en un solo lugar. Las tablas pueden estar relacionadas. Bueno, acá voy a un ejemplo muy sencillito en el cual yo tengo clientes nuevamente y los clientes tienen direcciones de correo. La dirección de correo puede ser un montón. Así que, bueno, imaginemos este caso. Vamos a tener, por supuesto, en la tabla, acá les estoy mostrando los campos básicos, ¿no? Tenemos el ID, el nombre, el balance, definen un cliente. El ID y el email definen una dirección de email. Fíjense que nosotros agregamos el nombre de la tabla, le agregamos tipos de datos, pero después, para mostrar que todos están vinculados, nosotros lo tenemos que hacer explícitamente en SQL Algebra. Y acá es donde estamos explicando. Dentro de la tabla de direcciones de email, lo que tenemos es un client ID que va a ser un campo que va a aparecer con el número entero, que va a decir el ID del cliente al que pertenece esa dirección, que va a ser una clave foránea. O sea que va a estar relacionado, dentro de la base de datos mismo va a estar relacionado, va a estar indexado, etc. Y para el tema del manejo de los objetos, lo que nosotros hacemos es declarar digamos, la vinculación a través de poner la propiedad cliente al objeto, digamos, address, donde la propiedad cliente lo que va a traer es al cliente, al objeto cliente en sí. Por eso lo que nosotros estamos haciendo es decir que se puebla, digamos, con el objeto cliente. Es de tipo cliente el objeto que va a venir en la propiedad cliente. Del otro lado también vamos a tener mapeada una lista de direcciones diferentes en la cual cada uno de, digamos, los clientes además va a tener una propiedad en la cual va a estar la lista completa de los clientes, de las direcciones de correo que tenemos. Muy bien, entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo hacemos para agregar? Fíjense que ahora agregamos el nombre, el balance y después hacemos una lista con las direcciones de email. Y cuando nosotros hacemos commit, ahí ya estamos agregando 3 registros a la base de datos. Un registro de cliente, el nuevo cliente. Y después 2 registros en la tabla de email addresses que va a ser, que va a estar vinculado a este cliente Sandy, este cliente nuevo. También podemos agregar, podemos borrar, digamos, distintos los elementos de direcciones de correo a las listas que ya tenemos. Lo que podemos hacer es decir, bueno, que se remueva, o sea, se maneja muy parecido a una lista de Python. Una vez que nosotros estamos una vez que hicimos toda la parte declarativa, todo se maneja parecido a una lista de Python. ¿Sí? Fíjense que se crea un nuevo objeto, un nuevo address, que tiene una nueva dirección de correo y directamente hacemos append como si fuera una lista cualquiera de Python. También podemos hacer remove y acá. También podemos hacer consultas de las tablas relacionadas. Acá, por ejemplo, estoy haciendo una consulta de address y estamos viendo, digamos, que me traiga todas las direcciones de email que estén vinculadas al cliente con el nombre Santi. Esto lo que hace es tomar toda esta información y generar directamente el select con los joins que corresponde, con toda la información vinculada. A ver si se entiende, ¿no? O sea, lo que está agarrando está tomando, tanto está condicionando por el nombre como por el otro lugar que está agregando es la dirección de correo. Es decir, lo primero que hace es juntar ambas tablas, hacer el join de ambas tablas por el ID y luego agarra y lo condiciona tanto por el nombre del cliente como por el ID. Podemos elegir
Ahora, ¿qué pasa? A veces tenemos tablas que tienen una gran cantidad de columnas, depende del tipo de objeto que tengamos, a veces tenemos muchos datos relacionados a un solo objeto. Queremos optimizar, no queremos que sea tan largo el tema. ¿Por qué? Porque eso significa que es una mayor cantidad de datos que se mueven por la red probablemente entre nuestra aplicación y la base de datos. Bueno, con eso lo que podemos hacer para evitarlo es agarrar y poner en el select no un objeto completo, sino pedirle que me traiga determinadas columnas. Con un ejemplo tan sencillo no tiene sentido, pero digamos que cuando realmente son largos las cosas sí tiene sentido. Y ahí lo que hacemos es, fíjense que hacemos el join. Fíjense que el join, en este ejemplo que estamos mostrando, directamente utiliza la declaración que nosotros habíamos hecho de cómo era la relación. Fíjense que toma la propiedad addresses, o sea, direcciones del cliente, y con eso hace el join. ¿Por qué? Porque nosotros ya le estuvimos diciendo, al declarar cómo era cada una de las tablas, cómo era la relación. A partir de que nosotros le instruimos eso, él ya sabe que tiene toda la información que necesita para saber con qué columna, join, no sé qué cosa, bla, 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 todo esto que nosotros tenemos en SQL, ya lo relaciona directamente, porque él ya sabe perfectamente. Bueno, también tenemos el operador any. Any lo que hace es directamente encontrar, digamos, cualquiera de los objetos que están relacionados. Acá fíjate que lo que están haciendo, ¿qué es esto? Sencillamente lo que está haciendo es pedirme los nombres de los clientes que tienen alguna dirección que es igual a sandy@neworld. O sea, lo que estoy haciendo es decirle, por favor, dame el nombre del cliente que tiene esta dirección de correo. ¿Está? ¿Y por qué dice any? Porque a mí lo que me interesa es que haya por lo menos una dirección que sea así. Acá en cambio estoy preguntando, ¿qué clientes tengo que no tienen direcciones de correo asociadas? El no está en esa cosa que parece de la ñ, en la bolita, no me acuerdo cómo se llama el carácter, digamos, que quiere decir que no existe ninguna dirección asociada. Bueno, acá también fíjense que podemos agarrar y podemos agrupar. ¿Esto para qué nos sirve? Bueno, por ejemplo, para saber cuántos clientes tienen muchas direcciones de correo. ¿Qué hacemos si queremos saber cuántos clientes tienen más de una dirección de correo? Bueno, acá lo que estamos haciendo es construir esta consulta. Lo que hacemos es seleccionar el nombre del cliente, una función, traemos una función, que es la función count, que es la función de la base de datos que cuenta la cantidad de elementos de registros. Contamos la cantidad de address ID que hay, le ponemos un label que es count, o sea, le ponemos un nombre a esta nueva columna, que es una columna que está creada, computada, la juntamos con la dirección, hacemos el group by, que sería el agrupado por el nombre del cliente. ¿Por qué? Porque cuando vamos a hacer el join vamos a tener los clientes que tienen varias direcciones de correo, van a aparecer en el join con varias líneas, varias filas. Entonces ahí vamos a tener, digamos, agrupar con los nombres para que agrupen por el mismo cliente. Una vez que lo tenemos agrupado, ahora podemos ver que queremos que esta cantidad de addresses diferentes sea mayor a 1. ¿Me siguieron cómo es la consulta en definitiva? ¿Alguna pregunta? Cada uno de los objetos en SQL Alchemy también pueden ser inspeccionados. Un caso que yo me ha servido muchísimo es cuando yo tengo que tomar, por ejemplo, un objeto cualquiera y ver si tiene o no tiene determinado atributo para hacer algo que me sirva no solo para manejar una determinada tabla, sino cualquiera de las tablas de mi sistema. Por ejemplo, digamos que quiero hacer manejar la propiedad de cuándo fue actualizado o alguna propiedad así, o quiero hacer simplemente algo que me permite imprimir más bonita la información. Bueno, introspección me sirve para eso, me sirve para agarrar y para poder tomar la información que tengo respecto de los metadatos
o respecto de cómo están las sesiones e ir viendo qué es lo que está pasando. También me sirve para la depuración. Bueno, yo les dije que SQL Alchemy está bastante pensado para el caso también en el que nosotros tenemos código legado. ¿Eso qué quiere decir? Que la base de datos ya la tenemos. La hicimos con otra cosa, de alguna otra forma, y ahora queremos ver si podemos utilizar SQL Alchemy con esa información que ya tenemos. Lo que podemos hacer es hacer algo que se llama reflect. Lo que hace el reflect, perdón, ahí había un error en el orden de las diapositivas. Lo que hace el reflect es tomar la información que ya existe en la base de datos y hacer una suerte de ingeniería inversa, es decir, tomar esa información de cómo están relacionadas nuestras tablas y generar toda esta estructura que nosotros estuvimos haciendo anteriormente, explicando los metadatos, las claves foráneas, etc., y armarla directamente de forma dinámica. También existe la posibilidad de tener un generador de código. Hay una librería que se llama SQL Content, o sea, un generador de código de SQL Alchemy, que toma una base de datos a la que se pueda conectar, se genera directamente todas las definiciones estas, una vez que ya está la base de datos hecha. Esa puede ser tal vez una alternativa muy interesante si después queremos continuar con SQL Alchemy anteriormente, porque entonces ya tenemos declarada la información ahí y por ahí después podemos pedirle que se genere nuevamente. También quería comentar es que había dicho que se pueden pasar consultas SQL directamente. Fíjense que ahí está el select famoso que nosotros siempre agarramos y ponemos en cualquier consola. Lo podemos pasar directamente a SQL Alchemy en el caso de que nosotros encontremos que hay algo que no nos gusta de cómo lo está haciendo SQL Alchemy. Voy a hablar de dos extensiones, con esto ya vamos cerrando, dos extensiones que tenemos que son muy interesantes. Una extensión se llama Alembic. Alembic es una extensión que sirve para manejar el tema de migración. O sea, cuando ustedes trabajan en una base de datos, probablemente empiezan con un diseño. Y de repente van necesitando más datos, más tablas, más propiedades, que esto, que aquello. Bien, ahora bien, nosotros podemos agarrar y hacer un trabajo a mano y decir, bueno, hagamos una cosa, actualicemos el código en SQL Alchemy, actualicemos el código en la base de datos y mantengamos las cosas, digamos, sincronizadas al mismo tiempo, diseñando de un lado y de otro. Pero una forma en la que podemos hacer las cosas, que por ahí es más inteligente, es hacer los cambios en un solo lado, en nuestro código, y decirle al Alembic, bueno, haceme los alter text que se necesita, todo lo que se necesita para agarrar y para hacer este cambio que yo necesito ahora en la base de datos. Y lo que tiene de bueno Alembic es que sé más o menos cómo es el código que va generando. Lo que hace es decir, un número de revisión, va haciendo un código de revisión, de manera tal de que las versiones de cómo es el esquema de la base de datos, él las va encadenando, una detrás de otra. Siempre hay una revisión, un número de revisión, un código generado y un número de revisión anterior. ¿Sí? Y después lo que hace es generar, entonces está un poquito chica la letra C, es generar, digamos, el código que se necesita para agregar, agregar una tabla, sacar o agregar una tabla, sacar o agregar campos, lo que se necesita. Y después siempre él genera también un código que es para revertir el cambio que se ha hecho. De esa manera nosotros tenemos un sistema parecido con nuestro esquema de base de datos, tenemos un sistema de revisiones distintas. Así como tenemos en nuestro código un sistema en el que vamos a hacer un commit, otro commit, y vamos a tener una historia de cómo fue cambiando, también con Alembic vamos teniendo la posibilidad de tener una revisión, otra revisión, otra revisión, otra revisión, quién fue el responsable, quién lo hizo, cuánto lo hizo, si algo se rompió, tenemos el código generado para volver las cosas atrás. Esto es lo interesante de Alembic. Y
finalmente también quería mencionar un poquito, SQL Alchemy se usa especialmente con Flask. O sea, se puede utilizar con Django, se puede utilizar por sí mismo, totalmente, de manera completamente separada del resto, pero se usa muy bien con Flask, porque se integra muchísimo, hay muchísimos sistemas que lo utilizan en este momento. Y bueno, eso es lo único que quería mencionar un poquito. Con Flask muy fácil la integración, no quiero abundar mucho en el tema, otra charla será de Flask. Y bueno, con esto ya estamos concluyendo la charla. Más o menos quería expresarles entonces que SQL Alchemy nos permite hacer todo lo mismo que hacíamos antes, conectándonos de manera cruda con la base de datos, pero nos da un sistema de objetos que son más prácticos. Así que espero que les haya gustado. También les quería comentar de que SQL Alchemy yo estoy mostrando cómo es la sintaxis de SQL Alchemy en su última versión, una versión que todavía está en beta, que ya está a punto de lanzar porque está en la última revisión. Y SQL Alchemy está muy activamente tanto usado como en proceso de desarrollo, así que es una librería con mucho soporte. Bueno, con eso terminamos. Soy María Andrea Viñón y espero les haya interesado la charla. Yo no tengo, no sé, dije, a lo mejor se aburre un poquito áspero, pero que siempre vamos a encontrarnos con bases de datos en alguna parte de nuestra vida. Bueno. Django ya tiene su ORM, este es mejor. Django tiene su ORM, este es más amplio, más flexible. Usted puede utilizar el que quiera, digamos. Esto se puede utilizar también con Django, no hay problema. Lo que pasa es que, bueno, se usa mucho con Flask porque Flask no viene con ORM. Está. Y también está pensado para aplicaciones de escritorio. Para aplicaciones de escritorio, yo lo he usado para aplicaciones de escritorio y para lo que vos quieras, digamos. Se lo puede usar completamente separado. La integración con Flask es un modito aparte que se agrega en el caso de que lo usen con Flask. ¿Tiene un sistema versionado incluido? ¿Tiene un sistema de versionado incluido? Tiene Alembic, eso que estuve contando, es una de las extensiones, o sea, es un agregado que se hace. Nosotros en este momento lo estamos utilizando, digamos, activamente Alembic para manejar el tema de las migraciones e ir manteniendo un sistema de versionado del esquema de base de datos. Igual es un tema que tenemos que tener siempre mucho cuidado, porque a veces los alter tables llevan horas, llevan tiempo, son cosas que delicadas de manejar. Pero bueno, la verdad que al principio, especialmente de desarrollo, cuando uno está en versiones beta y no tiene mucha información todavía, es realmente practicísimo poder hacer más cosas. Y después se te genera un código SQL para las migraciones que vos podés mejorar, pero digamos que está bueno decir, bueno, este desarrollador lo pidió en tal momento, lo hicieron, etc. ¿Está? O sea, sí, automatiza. Lo que sí diría que si tu base de datos ya es gigantesca, no lo dejes únicamente automatizado. ¿Está? Mires bien cómo es el tema, porque esas son consultas delicadas. Bueno, ¿qué más? ¿Alguien más? Bueno, espero les haya gustado la charla.